bichejos, ¿qué tal estáis? Soy la gata vegana, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy aquí con Once porque Once es cieguecita desde que nació y no se le puede liberar, así que bueno, pues no hay problema en que se impronte, así que hoy va a grabar conmigo. Y en este vídeo vamos a hablar sobre la viruela o difteria en aves, ¿vale? Vamos a aplicarlo a todas las aves que pueden sufrirlo, porque aunque hay pequeñas diferencias entre una especie y otra, realmente es prácticamente igual y los consejos os sirven exactamente igual. Yo mi mayor experiencia es con tórtolas y palomas porque yo recojo de las que están heridas en la calle y las recupero y las libero, así que mi mayor experiencia evidentemente es en ellas, pero exactamente igual sucede con el resto de aves. También se le llama viruela aviar, difteroviruela, epitelioma contagioso aviar, enfermedad de Kikut o poxvirus aviar o pox. Es la misma enfermedad absolutamente, lo único que son como distintas maneras de llamarla. Es una enfermedad vírica causada por distintas cepas del virus Variola avium. Esta es una enfermedad autolimitante. Esto quiere decir que es una enfermedad que automáticamente llega un momento en el que deja de avanzar y empieza a curarse por sí misma. Afecta sobre todo a aves jóvenes y aves en periodos de estrés o con las defensas bajas por cualquier motivo. Me la he puesto en el hombro porque ya se me estaba cansando la mano de estar ahí en esa postura. Esta enfermedad puede afectar a más de 60 especies distintas que se haya estudiado, que es muy probable que puedan ser a muchos más, pero es verdad que hay familias en las que es mucho menos probable que esto suceda, como por ejemplo el caso de las rapaces, ¿no? En el caso de palomas y tórtolas es súper habitual, o sea, es muy común, pero también, por ejemplo, en canarios y otras aves con las que tenemos más contacto quizá en el ámbito doméstico, pues sí que podemos verlo en muchos casos. Aunque sea el mismo virus, existen distintas cepas y cada especie tiene su cepa, ¿vale? Aunque es verdad que hay algunas que están como en común y esto quiere decir que se podrían contagiar entre distintas especies de aves, ¿vale? Por tanto, hay que tener cuidado porque una vez que se contagia un ave, el resto de aves pueden resultar contagiadas. No os preocupéis porque no hay evidencias de que contagien a los humanos. Es un virus exclusivo para aves, aunque hay otro virus también que produce la misma enfermedad en humanos. No es el mismo, ¿vale? Entonces, en principio, no hay ninguna evidencia, ni ningún caso, ni nada que haga pensar que se contagia a humanos. Pero entre aves es súper contagioso. O sea, si tienes varias aves, sobre todo si son de la misma especie y viven juntas, si se te enferma una, las probabilidades de que se te infecten todas son altísimas. Esta enfermedad por sí misma no suele ser mortal, ¿vale? Es decir, la enfermedad en sí misma no mata. En el caso, por ejemplo, de la forma húmeda, que ahora hablaremos de ella, sí que tiene una mortalidad más alta, pero normalmente mueren por cosas secundarias, como por ejemplo que no puedan comer o que les cueste respirar o infecciones secundarias que provienen de, pues, de la falta de alimentación o de la bajada de defensas y demás. Pero lo que es la propia viruela no mata. Existen dos formas que se pueden presentar, que es la forma seca o cutánea y la forma húmeda o diftérica. Estas formas se pueden dar tanto juntas como separadas. Al menos en columbiformes mi experiencia es que la más habitual es la forma seca o cutánea, ¿vale? Es la súper frecuente, la otra en cambio ya no es tan habitual. Evidentemente cada especie va a tener sus propios procesos sintomáticos y evolutivos de la enfermedad, pero sí es cierto que la gran mayoría de síntomas y evolución de la enfermedad es prácticamente igual en todas las especies, por eso podemos hablar de esta enfermedad en común para todas las especies porque no vamos a encontrar grandes diferencias de unas a otras. Algo que sí va a determinar realmente la evolución de la enfermedad va a ser el estado del propio animal, sobre todo cómo tenga sus defensas y la edad que tenga también es importante, pero la misma enfermedad puede ser mortal para un ave y para la de al lado ser totalmente leve. Vamos a ver las dos clases que hay, ¿vale? La más habitual es la forma seca o cutánea. Les aparecen lesiones en la piel que se llaman nódulos proliferativos, ¿vale? A nivel técnico, pero a efectos prácticos son como una especie de verruguitas que les aparecen sobre todo alrededor de los ojos, alrededor de las narinas y en el propio pico, ¿vale? Toda la zona del pico y en las patas. Esas son las zonas más comunes, pero pueden aparecer por cualquier parte, las alas, la quilla, por todas partes, ¿vale? Yo he tenido palomas con viruelas súper avanzadas y
no había rodal del cuerpo en el que no hubiera estas lesiones. En su interior, si las rompieses, hay como un poco de líquido que contiene partículas virales que son infecciosas, ¿vale? Pueden infectar. El color de esta verruguita, de esta lesión, depende del momento evolutivo en el que esté. Al principio son del color de la propia piel. Conforme van creciendo se empiezan a ser amarillas, ¿vale? Y van cambiando cada vez más oscuros hasta un marrón, rojizo, negro, ¿vale? Que hasta ya sería el final, cuando ya es más costra que otra cosa. Estas verruguitas son como muy agrietadas, ¿vale? Tienen como muchas grietas, sobre todo conforme van creciendo. Y estas a veces, sobre todo debajo, se pueden producir infecciones bacterianas y fúngicas, ¿vale? De hongos, aunque no es lo más habitual, ¿vale? Sobre todo si no las estamos rompiendo, ¿vale? Estas lesiones lo único que crean es una incomodidad para el animal, también dependiendo de la zona en la que aparezcan. Por ejemplo, si aparecen en las narinas, alrededor del pico, puede crearle problemas a la hora de comer, ¿vale? Incluso a la hora de respirar. Muchas tienen que respirar con el pico abierto porque si no, no pueden respirar porque las narinas están ocluidas completamente. En casos de los ojos, muy típico que el párpado se acabe cerrando, ¿vale? Y prácticamente no vean. En cautividad no es tanto problema porque podemos alimentarlas de forma manual, pero en libertad, evidentemente, una vez que no ve la comida, no puede comer. Así que si se da ese caso, evidentemente pueden morir por falta de comida o incluso de que les cueste respirar. Estas lesiones tienen como 4 fases, ¿vale? Y tienen un nombre distinto para cada una de las fases. Inicialmente se llama pápula, que es, como os digo, cuando todavía está en el color de la piel, que cuando empieza a verse que hay ahí un pequeño bulto. Las 2 siguientes fases se llaman vesícula y luego póstula. Estas ya tienen un color más amarillento, son rugosas, empiezan a notarse secas, ¿vale? Ya es el estado más intermedio de la enfermedad, que es cuando es más explosivo, diría yo, cuando crece a lo bestia. Y luego se le llamaría costra o corteza. Esta es ya la última fase, que es cuando empiezan ya a secarse y podemos encontrar tonos marrones, un poco rojo, muchas veces sangre porque se agrietan y sale sangre, hasta negro. Cuando el animal empieza a curarse de todas esas lesiones, se caerían esas lesiones y quedaría una heridita que cicatriza y ya está, el animal vuelve a echar su plumaje y como si no hubiese pasado nada, salvo lesiones muy grandes que hayan podido dejar algún tipo de secuela. La segunda forma, que es la forma húmeda o forma diptérica, esta es la forma más agresiva. Esta tiene muchas menos posibilidades de supervivencia porque esta afecta al sistema digestivo y sistema respiratorio de las vías altas, ¿vale? Lo que sería la laringe y la tráquea, sobre todo. Aquí también se le forman unas lesiones en las mucosas que se llaman tapones caseosos, ¿vale? En la práctica también son unos bultos que tienen alrededor de la garganta, de la tráquea, de todo. ¿Qué pasa? Que estos bultos crecen y evita que respiren, produciendo problemas respiratorios y también que puedan comer. Digamos que van obstruyendo el paso y hay casos muy graves que no entra ni una sonda, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Hay casos muy leves, que son lesiones pequeñas, y casos muy graves, igual que la forma seca. A veces son unos cuantos granitos que no tienen mayor importancia y veces que es un show, o sea, es un show como están los animales. Pero estas lesiones no son los únicos síntomas que pueden tener cuando tienen viruela. También puede verse que el animal está como más apático, que tiene falta de apetito, ¿vale? Que come menos, incluso que está más delgado, le puede costar respirar, puede tener en algunos casos diarrea, también afecciones del hígado, aunque ya no es tan frecuente, sobre todo más en la forma difterica, la forma húmeda sí que está más asociada a problemas de hígado. Si las lesiones se producen en la cavidad nasal o alrededor de los ojos, sí que puede haber una secreción ocular, ¿vale? Un lagrimeo, una secreción nasal, ¿vale? Como un moqueo. También pueden sufrir un enrojecimiento o un engrosamiento de la tráquea, sobre todo para la forma húmeda. Problemas respiratorios, si tapa narinas o si ocluye la entrada de la glotis, la entrada de aire. Debemos de tener cuidado en el diagnóstico diferencial, ¿vale? Aunque el diagnóstico lo tiene que hacer el veterinario,
Este vídeo es, como siempre os digo, a nivel informativo para que aprendáis, para que sepáis distinguir las enfermedades, para que podáis actuar a tiempo. Evidentemente el diagnóstico lo tiene que hacer un veterinario de exóticos, ¿vale? O de fauna salvaje, depende de la especie que sea, que entienda de aves y que pueda diagnosticar esto, pero tenemos que distinguir de otras enfermedades que pueden tener síntomas muy parecidos y que nos podrían llevar a error y creer que está teniendo viruela cuando es otra cosa. Por ejemplo, para la forma seca podríamos confundirlo con una hipovitaminosis A, es decir, una falta de vitamina A, o con otro tipo de lesiones de la piel que a veces tienden como a hacer una cicatrización un poco excesiva. Tenía un nombre, pero ahora mismo no lo recuerdo, ¿vale? Pero a veces tienden como a hacer una especie de cicatrización un poco abultada. Pero es cierto que estas lesiones suelen ser muy puntuales y solamente en una zona donde ha habido una lesión, y no como la viruela, que es muy evidente porque es ojo, pico, pata. Se aprecia muchísimo que es viruela, pero inicialmente nos podría llevar a confusión. La forma húmeda también nos podría dar lugar a confusión, por ejemplo, con la tricomoniasis, ¿vale? Las tricomonas forman placas también en la garganta súper grandes. Tengo un vídeo sobre las tricomonas, en este caso en palomas y tórtolas, que os puede ayudar a distinguir, ¿vale? A ver la diferencia de una enfermedad a otra. También podríamos confundirlo con la candidiasis y la laringnotraqueitis infecciosa, ¿vale? Porque a veces cuando abres el pico y ves lesiones o ves manchas en la garganta, a veces cuesta distinguir porque no sabes en qué momento del proceso está y puede llegar a costar distinguir si es una enfermedad u otra. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, esta es una enfermedad que afortunadamente se distingue muy fácilmente a simple vista. Como os digo, a poco que tengas un poquito de experiencia en este virus, lo ves a la legua. O sea, no se parece, sobre todo la forma seca. O sea, la forma seca es que no se parece a otras enfermedades. ¿Que puede dar lugar a equivocaciones con otras? Podría, pero tiene que ser que no tengas gran experiencia en esta enfermedad. Porque es que se ve de lejos, a 3 kilómetros, dices, mira, ahí viene un ave con viruela, ¿sabéis? Se ve muy, muy fácilmente. Pero para diagnosticarlo 100% habría que hacer una preparación al microscopio. Existen diversas técnicas, ¿vale? Creo que tampoco aporta nada en este vídeo explicarlas. También mediante una serología se podría detectar la presencia tanto del virus como de anticuerpos en la sangre, ¿no? En el animal. Pero a veces esto puede dar lugar a equivocaciones, porque puede haber presencia, pero que no esté pasando la enfermedad, o que sea portador, bueno, en fin, diversas cosas. Así que es mejor las pruebas de microscopio, mejor que las serológicas. Y también lo que nos puede ayudar con el diagnóstico, o lo que puede ayudar al veterinario en este caso, es descartar otras cosas. Por ejemplo, si haces una prueba para ver si son tricomonas y no lo son, ya te está confirmando el diagnóstico más que puede ser viruela. La transmisión es por inhalación, contacto o ingestión de partículas del virus, ¿vale? Del virus de parte de otras aves infectadas. A nivel inhalatorio es muy complicado, ¿vale? Mucho más complicado, es decir, no tiene una transmisión aérea así como tal. Sobre todo suele ser más a través del contacto y a nivel de ingestión. Cuando es el contacto siempre va a ser a través de heridas, ¿vale? Es decir, a través de una piel sana no se contagia, pero a menudo hay pequeñas heridas que no somos nosotros ni las percibimos y pueden estar ahí, y ahí es cuando sí que se pueden contagiar. Pero una de las mayores causas de contaminación son los parásitos e insectos, ¿vale? Los insectos pueden llegar a dejar el virus, por ejemplo, se posan al lado del ojo del animal y pueden llegar a dejarle en las mucosas restos del virus, o sea, partículas de virus, y sobre todo parásitos que pican al animal, o insectos como un mosquito. Los mosquitos son muy transmisores de esta enfermedad. Pican a una y pican a otra y ya están contagiando. Pero también se puede dar el caso de contaminación por ejemplo, del agua o de la comida. Una ave enferma puede contaminar el agua o la comida que van a comer el resto, y ahí ya se estaría dando un contacto. Cuando es por ingestión es más frecuente que sea la forma húmeda la que les ataque y afecte a más órganos incluso, y cuando es la forma cutánea, o sea, el contacto con la piel de alguna heridita, suele ser más la forma
seca. La incubación son entre 4 y 10 días, depende de la especie, pero aproximadamente de 4 y 10 días. Y durante al menos 15 días pueden contagiar al resto. Yo personalmente las separaría más tiempo porque hay documentos que dicen que pueden contagiar durante un mes, así que yo por precaución las separaría al menos un mes de otras aves que puedan estar sanas. La época del año en la que se dan más casos y hay más contagio son épocas en las que haga calor y humedad, pero esto sobre todo es por los mosquitos, ¿vale? Porque son uno de los vectores de transmisión más grandes de esta enfermedad, pero esto se puede dar en cualquier época del año, o sea que no está acotado a una estación. Para algunas especies existen vacunas, ¿vale? Por ejemplo, para las columbiformes, palomas, tórtolas, existe una vacuna y hay otras aves que también. Desconozco si hay vacunas para absolutamente todas las especies, lo desconozco. Creo que deberíais de interesaros, si os interesa este tema de las vacunas, preguntar, informaros sobre si existe para esa especie en concreto. Al estar vacunadas, pues puede que haya menos posibilidad de que se contagien durante un tiempo, porque las vacunas tampoco suelen ser efectivas para siempre. Muchos de vosotros a veces me habéis dicho que se puede hacer una especie de vacuna cogiendo un trozo de lesión de una paloma enferma y provocando como un contagio, pero a mí me parece súper arriesgado hacer esto porque realmente le estás pegando la enfermedad, ¿vale? Por ejemplo, una vacuna lo que se inocula es el virus debilitado. Tú realmente le estás contagiando el virus directamente. Para prevenir también, separar aves enfermas mínimo 2 semanas, pero tirando más bien a un mes. La desinfección, tanto antes de que enfermen como especialmente cuando enfermen, debemos de prestar más cuidado a la desinfección, especialmente si tenemos otras aves en casa. Si solo hay una ave, pues realmente no hay mayor inconveniente, pero si hay más aves debemos de desinfectar muy bien. Igualmente este virus resiste en el exterior, es resistente a la luz solar, a algunos agentes químicos, en suelos que hayan sido contaminados, por ejemplo un aviario similar, puede resistir 1 o 2 años de forma latente y también resiste a las bajas temperaturas, es decir, que libraros de él va a ser complicado una vez que entre en la zona donde vivan las aves, va a ser complicado eliminarlo por completo. Y por último, el tratamiento. Bueno, pues un tratamiento como tal no hay, ¿vale? No hay un tratamiento para la viruela. ¿Por qué? Porque es un virus, como siempre os digo, los virus no tienen un tratamiento como tal. No hay un medicamento que tú vayas a la farmacia y se lo des y se le cure, ¿vale? No lo hay. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos infecciones secundarias. Por ejemplo, si el animal presenta una infección bacteriana, pues le vamos a dar un antibiótico. Pero lo más importante en esta enfermedad, lo más importante que hay que hacer siempre sí o sí, es fortalecer el sistema inmune. El animal está luchando contra un virus y para que tenga éxito, lo que debemos hacer es ayudarle para que tenga éxito y que su sistema inmune esté fuerte, y entonces el virus ataque lo menos posible y se cure lo antes posible también. ¿Qué vamos a darle? Pues le vamos a dar vitaminas, le vamos a dar minerales, le podemos dar probióticos, cosas que realmente le ayuden a fortalecer su sistema inmunológico. En caso de las lesiones estas de la piel, bueno, pues podemos ayudar a que sequen antes, podemos curarlas con un poquito de yodo o de clorexidina o de bicarbonato diluido en agua, también dicen que funciona bien. Cogemos con una gasita, un trocito de papel higiénico o algo similar y le vamos dando con cuidado de que no entre en los ojos ni que no entre en las narinas, es decir, que no gotee, porque si no puede acabar tragándolo sin querer, sino que, bueno, que quede en las lesiones que tiene. El yodo, la clorexidina, todo esto lo que hace es que reseca la piel, entonces nos ayuda a ir secando un poquito estas lesiones, ¿no? Que se vayan haciendo costrita. Las costras no hay que quitarlas, ¿vale? Porque si las quitáis va a sangrar, se pueden infectar y va a ser un caos, podéis crearle lesiones graves en la piel. Imaginaos la zona del párpado, lo sensible que es, si cogéis y se la quitáis, pues podéis hacerle ahí un agujero en el párpado, o sea, no quitéis las lesiones. En caso sobre todo de la forma húmeda o incluso la forma seca, si están en zonas en las que están obstruyendo el paso de aire, el paso de alimento, están poniendo en riesgo su vida, pues sí que se pueden quitar,
lo debería hacer un veterinario, desinfectarlo bien, ¿vale? Sí que se pueden quitar, pero no debemos de ir quitándolas por lo que os digo, ¿vale? Debemos de esperar a que estén secas y se caigan. O una vez que están ya muy secas, que se están cayendo y veis que al poco de que la toquéis se va a caer, vale, ahí ok, luego le seguiremos curando bien la zona con yodo, la clorexidina, lo que sea, y ya está. Ponerlas al sol, esto es súper importante. El sol también reseca las lesiones. Así que todos los días un buen ratito de sol les va a venir estupendo. Cuidado si es verano, ¿vale? Estas cosas son obvias, pero puede ser que haya gente que no caiga. Si es verano, lo ponemos a las primeras horas del día o a las últimas, evitando las horas de mayor exposición solar, ¿vale? Que no tengan un golpe de calor ni les pase nada. Y las ponéis a tomar el sol sin una ventana de por medio, porque las ventanas normalmente filtran los rayos UVB y UVA, solo pasan los infrarrojos, que son los que producen el calor. Así que con la ventana abierta o fuera en el balcón o en el patio o yo que sé, lo que tengáis por casa. Lo bueno de esta enfermedad es que quedan inmunizados de por vida, ¿vale? Una vez que la han pasado, no la van a volver a pasar. Así que sí que os podéis quedar tranquilo en ese sentido. Si tenéis varias aves y ya la han pasado, pues ya sabéis que no hay ningún problema. En el caso de que no puedan comer, tengan obstruido lo que es la garganta o el pico o lo que sea, si ellas no pueden comer por sí mismas, lo que vamos a hacer es que les vamos a dar de comer nosotros. Si tienen lesiones en la garganta no le vamos a dar grano porque podemos hacer que se les rajen y que tengan problemas y que no puedan tragar bien. Entonces lo que haremos en esos casos es alimentarlos por sonda con papilla. Tengo vídeos de cómo hacer papilla casera, por si os interesa, y cómo alimentarlas con sonda, ¿vale? Para meterles la papilla directamente y que no sufran ningún daño. Pues nada, yo espero haberos aclarado algo con este vídeo, que hayáis aprendido algo. La verdad es que es una enfermedad que no os debería de preocupar especialmente, salvo la forma húmeda que sí puede ser más compleja. Normalmente detectada a tiempo no llega a ser grave, ¿vale? Si tú tienes un ave en casa y ese ave empieza a enfermar, enseguida le vas a dar suplementos vitamínicos, vas a fortalecer el sistema inmune, y no va a llegar a tanto. El problema está cuando cogemos aves que eran libres o no os habéis dado cuenta de la enfermedad y a lo mejor cuando os dais cuenta está ya en un punto de progresivo ya alto y entonces ahí cuesta más. Pues nada, si os te ha gustado este vídeo, te ha resultado interesante, te ha ayudado de alguna forma, no olvides dejarme un me gusta, un comentario de lo que te ha parecido, no olvides compartir el vídeo, suscribirte si no lo estás y darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo un nuevo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Di adiós, 11! ¡Adiós!